Porque esta mañana vamos a observar la Cena Santa, la Santa Cena. Les traigo un mensaje de Mateo 27, y quiero leer los versículos del 45 al 50. Y desde la hora sexta hubo oscuridad sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y alrededor de la hora novena Jesús exclamó a gran voz diciendo: Eli, Eli, lema sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Algunos de los que estaban allí al oírlo decían: Este llama a Elías. Y al instante uno de ellos corrió y tomando una esponja la empapó en vinagre y poniéndola en una caña le dio a beber. Pero los otros dijeron: Deja, veamos si Elías viene y a salvarle. Entonces Jesús, clamando otra vez con gran voz, exhaló el espíritu. Ahora, este pasaje de la Escritura nos habla del momento más importante en la historia de la humanidad, porque nos habla de la muerte de Jesucristo. Pero Mateo no registra simplemente por el hecho de que Jesús murió. En estos versículos y en los versículos que siguen, que vamos a cubrir esta mañana, nos revela que durante las últimas 3 horas que Jesús colgó en la cruz, tuvieron lugar varios milagros sobrenaturales. Ahora, es relativamente fácil pasar por alto estos milagros asociados con la muerte de Cristo, y probablemente la razón por la que tendemos a pasarlo por alto es porque cuando pensamos en la muerte de Cristo es el milagro de su resurrección, que es el enfoque de la mayor parte de nuestra atención. Pero el no darse cuenta de estos otros milagros es un error. ¿Por qué? Porque cada uno de los milagros que sucedieron en la cruz son declaraciones muy fuertes y significativas hechas por Dios. Estas son declaraciones divinas que explican el significado de la muerte de Cristo. Ustedes ven, estos milagros son el comentario de Dios sobre lo que realmente ocurrió cuando Jesús murió. Son lecciones objetivas divinas, visuales gráficos, que nos revelan el verdadero significado de la cruz. Así es como un maestro de la Biblia explicó estos milagros sobrenaturales. Él escribe: las rutas a la ciudad ese día estaban repletas de peregrinos que iban y venían mientras se preparaban para celebrar la Pascua. Pocos o ninguno de ellos se dieron cuenta de la verdad vital de que el verdadero Cordero Pascual de Dios se estaba muriendo ese mismo día para brindar el perdón para todos los pecados de todos los santos de todos los tiempos. Era el punto de enfoque de la historia de la redención, y sin embargo, en lo que respecta a Jerusalén, ese día relativamente pocos se dieron cuenta, y pocos de los que presenciaron el asesinato de Jesús tenían alguna idea de lo que realmente estaba sucediendo. Pero entonces de repente toda la naturaleza pareció detenerse y prestar atención. Ahora, lo que él está diciendo es que con estos milagros el Padre rompió su silencio con respecto a la crucificación de su Hijo al declarar el significado de la cruz, la interpretación de la cruz. Es decir, que cada uno de estos milagros son proclamaciones divinas de lo que Jesús realmente realizó cuando murió. Es importante que entendamos esto, porque si usted pasara tiempo estudiando el Evangelio de Mateo, especialmente las partes donde el Señor es maltratado injustamente, como su arresto, juicio y crucifixión, además de ser traicionado por uno de sus discípulos, acusado falsamente por el Sanedrín, víctima de falsos testigos, golpeado físicamente y escupido por líderes religiosos, azotado por soldados romanos, condenado injustamente a morir por Poncio Pilato, burlado y mofado por soldados, y luego colocado en una cruz a las afueras de la ciudad de Jerusalén, mientras la gente seguía burlándose de él e insultándolo. Si ustedes pasarían tiempo estudiando esto, no leerían nada a modo de explicación sobre el por qué. No hay explicación de las cosas que pasaron, el por qué estas cosas le sucedieron a él. En otras palabras, Mateo no nos da ningún comentario o declaración que ayude a explicar el significado de estos eventos, para ayudarnos a entender este maltrato y la parodia de justicia que Jesús soportó. Pero
estos milagros explican por qué Jesús sufrió tanto. Y esta mañana, como dije, a luz de la observación de la cena del Señor, que este es el momento de recordar la muerte de Cristo, queremos ver el primero de estos milagros, y es la oscuridad que cae sobre la tierra de Israel. En el versículo 45 leemos, y desde la hora sexta hubo oscuridad sobre toda la tierra hasta la hora novena. Ahora, del Evangelio de Marcos, aprendemos que Jesús fue colocado en la cruz a la tercera hora. La pregunta es, ahora, ¿a qué hora del día fue la tercera hora? Bueno, dado que el pueblo judío de esa época consideraba que el día comenzaba a las 6 de la mañana, la tercera hora, en términos de horas, la tercera hora eran las 9 de la mañana. Entonces Jesús fue puesto en la cruz a las 9 de la mañana. Ahora, de acuerdo con los 4 escritores del Evangelio, durante las primeras 3 horas de la crucifixión de Cristo, desde las 9 de la mañana hasta las 12 del mediodía, soportó la corriente de insultos, burlas y ridiculizaciones despiadadas de los que pasaban y lo vieron colgando, de los principales sacerdotes y escribas, e incluso los 2 ladrones que fueron crucificados con él, como vimos la semana pasada. ¿Y qué dijo Jesús a los que lo atormentaban con tanta crueldad? La Biblia dice que Jesús no dijo nada de naturaleza de represalia. Primera de Pedro 2, 23 dice, y quien cuando le ultrajaban no respondía ultrajando, cuando padecía no amenazaba, sino que se encomendaba a aquel que juzga con justicia. Entonces, sin embargo, sería erróneo pensar que durante esas 3 primeras horas de la cruz Jesús no dijo nada. Y aunque no respondió con palabras de venganza, sí habló con palabras de amor y gracia. Por ejemplo, Lucas nos dice, con respecto a los que los colocaron en la cruz, Jesús oró al Padre por ellos diciendo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Lucas también nos dice que uno de los 2 ladrones crucificados con Jesús se arrepintió y le pidió al Señor que lo recordara cuando entrara en su reino. A lo que Jesús respondió, de cierto os digo, hoy estaréis conmigo en el paraíso. Y el apóstol Juan revela que mientras estaba en la cruz, Jesús se aseguró de que cuidaran a su madre, diciéndole a María, mujer, mira a tu hijo, es decir, a Juan. Y a Juan le dijo, he aquí tu madre. Entonces, de otros relatos del Evangelio aprendemos que durante las últimas 3 horas, comenzando a las 6 de la mañana, Jesús ha pronunciado algunas palabras muy significantes de la cruz. Pero aquí Mateo dice en el 45 que a partir de la 6ª hora y hasta la novena, que significa de las 12 del mediodía hasta las 3 de la tarde, ocurrió algo sobrenatural en relación con la crucifixión de Cristo. Nos dice que las tinieblas se asentaron en la tierra de Israel, en toda la tierra, es decir, que durante lo que normalmente es la parte más brillante del día, desde el mediodía hasta las 3 de la tarde, la oscuridad cubrió la nación entera de Israel. Ahora, un cielo oscuro en sí mismo no es necesariamente indicativo de un milagro. Después de todo, una tormenta severa puede oscurecer el cielo. Lo sabemos, vivimos aquí en Florida, sucede de vez en cuando. Incluso una catástrofe natural como un volcán puede causar la oscuridad, como cuando el monte Vesubio entró en erupción en el año 79 después de Cristo y los cielos de Pompeya se oscurecieron. También es cierto que un eclipse puede provocar la oscuridad durante el día también. Por lo tanto, pueden haber varias explicaciones de por qué el cielo puede oscurecerse a la mitad del día. Sin embargo, la misteriosa oscuridad del mediodía que cubrió la tierra de Israel durante esas 2 primeras horas que Cristo estuvo en la cruz, solo puede ser explicado como un acto especial, sobrenatural de Dios. Un milagro, no relacionado con una tormenta o un volcán o un eclipse. Y les diré por qué. Por un lado, Israel no experimenta tormentas de lluvias que causen una oscuridad tan severa. Y ciertamente no una que cubra todo el país. En segundo lugar, no hay volcanes en Israel. Y en tercer lugar, esta oscuridad no pudo haber sido el resultado de un eclipse, porque la época del año en que sucedió esto fue durante la fiesta de la Pascua. Y la Pascua siempre se observa durante la luna llena.
lo que significa que el sol y la luna estaban muy lejos y por lo tanto no podrían haber tenido al lugar un eclipse. Ahora, Lucas nos da una idea de lo que ocurrió en su evangelio al explicar esta oscuridad con las palabras, el sol se oscureció, lo que significa que el sol falló. Es decir, Dios intervino de modo que el sol no funcionó como lo hacía normalmente. Y por lo tanto, desde las 12 del día hasta las 3 de la tarde, Israel estaba en tinieblas. Entonces, aquí está la pregunta con la que nos enfrentamos. Si Dios trajo esta oscuridad, ¿por qué? ¿Y cuál es el significado de esta oscuridad en pleno mediodía? ¿No? Bueno, Mateo no explica el propósito ni el significado de este suceso sobrenatural, ni tampoco ninguno de los escritores del Evangelio. Solo lo mencionan como un hecho. Por lo tanto, a la luz del silencio de Mateo acerca de por qué Dios cubrió la tierra de Israel en la oscuridad, han habido varias interpretaciones de los maestros de la Biblia para tratar de explicar el significado y la razón de este milagro. Algunos han visto la oscuridad como la manera en que Dios cubre la desnudez y el sufrimiento de su Hijo. Otros han sugerido que la oscuridad era la manera de Dios expresar su descontento con aquellos que pusieron a Jesús en la cruz. Pero incluso con el silencio de Mateo sobre el asunto, realmente no hay razón para especular sobre lo que Dios estaba diciendo al enviar esta oscuridad, porque note esto, oscuridad en las escrituras a menudo se asocia con el juicio de Dios. Pero hay muchos lugares en las escrituras cuando la oscuridad en la tierra durante las horas normales de luz se usa para hablar del juicio de Dios sobre el pecado. Por ejemplo, solamente les voy a dar un ejemplo. Isaías 13, 9 al 11. He aquí el día del Señor viene, cruel, con furia y ardiente ira para convertir en desolación la tierra y exterminar de ella a sus pecadores, pues las estrellas del cielo y sus constelaciones destellarán su luz. Se oscurecerá el sol al salir y la luna no irradiará su luz. Castigaré al mundo por su maldad y a los impíos por su iniquidad. También pondré fin a la arrogancia de los soberbios y abatiré la altivez de los despiadados. Otra vez, en Joel 2, 1, 2. Tocad trompeta en Sión y sonar alarma en mi santo monte, también todos los habitantes de la tierra, porque viene el día del Señor, porque está cercano. Día de tinieblas y lobreguez, día nublado y de densa oscuridad, como la aurora sobre los montes, se extiende un pueblo grande y poderoso. Nunca ha habido nada semejante a él, ni tampoco lo habrá después por años de muchas generaciones. Finalmente Amos dice, y sucederá que en aquel día, declara el Señor Dios, yo haré que el sol se ponga al mediodía y que la tierra en pleno día se oscurezca. Ahora, estos son solo algunos de los muchos pasajes que asocian con el fenómeno de la oscuridad durante el día con el juicio divino. Es un fenómeno que solamente que nos indica el juicio divino. Pero sin embargo, lo que quizás sea la verdadera clave para comprender el significado de esta oscuridad particular mientras Jesús estaba en la cruz es el hecho de que en Éxodo 10, poco antes de que los primeros corderos de la Pascua fueran asesinados, Dios envió un juicio de oscuridad a Egipto por 3 días. Leemos en Éxodo 10, 21 al 23. Entonces el Señor dijo a Moisés, extiende tu mano hacia el cielo para que haya tinieblas sobre la tierra de Egipto, tinieblas tales que puedan palparse. Extendió Moisés su mano hacia el cielo y hubo densas tinieblas en toda la tierra de Egipto por 3 días. No se veían unos a otros, nadie se levantó de su lugar por 3 días, pero todos los hijos de Israel tenían luz en sus moradas. Y ahora, justo muchos años después, justo antes de que el último cordero pascual, Jesús, fue asesinado, Dios envía la oscuridad una vez más, pero no por 3 días, por 3 horas. ¿Y por qué Dios hizo esto? Escuchen atentamente, porque estaba derramando juicio divino sobre el pecado humano. Y fue su propio Hijo quien experimentó este juicio porque estaba muriendo en lugar de los pecadores
cuando la ira completa y absoluta de Dios se derramaba sobre él. Y lo que nos convence absolutamente de que esta oscuridad particular fue la declaración de juicio de Dios derramada sobre su Hijo como nuestro Cordero sustituto y portador del pecado, es que es lo que dijo Jesús cuando la oscuridad cayó al mediodía. En el versículo 46 dice, y alrededor de la hora 9, Jesús exclamó a gran voz diciendo, Eli, Eli, lema sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Estas palabras que Jesús clamó en realidad son una cita de un salmo muy familiarizado, somos familiarizados, que es el Salmo 22:1. Y fue escrito por el rey David, que describe proféticamente los horrores de la cruz desde la perspectiva del Mesías. Y cuando Jesús citó este verso en el Salmo 22, habló estas palabras en su idioma nativo arameo, que es muy similar al hebreo. Y Mateo los registra para nosotros tanto en hebreo como en arameo. La palabra Eli es la palabra hebrea Dios. Y las palabras lama sabactani son arameas, que significa, ¿por qué me has abandonado? Entonces, cuando la oscuridad cubrió la tierra, Jesús gritó, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Ahora, ¿cómo debemos entender estas palabras? ¿Cómo pudo Dios haber abandonado a su propio Hijo? ¿Cómo podría Dios Padre estar separado de alguna manera de Dios el Hijo? Se dice que Martín Lutero, el reformador alemán, supuestamente estuvo en aislamiento durante mucho tiempo, tratando de comprender este concepto de Dios separado de Dios, y se quedó tan confundido como cuando comenzó. Ahora, aunque hay un gran misterio acerca de Cristo siendo abandonado por el Padre mientras está en la cruz, y es cierto que nadie puede comprender completamente lo que esto significa, también es cierto que nadie necesita estar confundido sobre el significado esencial de las palabras de Cristo. Y la razón por la que no tenemos que estar confundidos acerca de este abandono de Cristo por parte del Padre es porque los escritos posteriores del Nuevo Testamento nos explican precisamente a qué se refería Jesús cuando gritó, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Según la Biblia, el grito de Cristo fue un grito de abandono total, porque durante las horas que tuvo en la cruz fue separado de su Padre. Él fue separado del Padre mientras cargaba con los pecados de su pueblo. Verán, la Biblia dice que Dios es tan puro y santo que no puede tener ningún compañerismo, no puede estar al lado ni al frente con el pecado. De hecho, ni siquiera puede mirar el pecado de manera favorable. Por lo tanto, el Padre tuvo que alejarse de Cristo y abandonarlo, porque mientras estaba en la cruz, Jesús cargaba con nuestra culpa. Y por eso tenía que ser tratado como si fuera culpable de todos los pecados que habíamos cometido. Y así, por primera vez, como resultado, Cristo no experimentó la comunión íntima con el Padre. Él no tuvo la comunión íntima al que estaba acostumbrado. El Padre abandonó a Cristo y por lo tanto la razón por la que Jesús exclamó, ¿por qué me has abandonado? Es decir, la oscuridad que cayó sobre la tierra solo simbolizaba el juicio, pero la realidad de ese juicio estaba siendo experimentada por Jesús, porque Él estaba sufriendo el juicio de Dios en lugar de los pecadores. Y esto es precisamente lo que leemos en la Biblia en cuanto a su explicación del significado de la muerte de Cristo. Que quizás la más clara explicación es tan grande. Es 2 Corintios 5:21 dice, al que no conoció pecado le hizo pecado por nosotros para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. Cristo se tomó nuestros pecados en él. Cuando creemos en Cristo como Salvador, Él nos da su justicia a nosotros. Gálatas 3:13, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, habiéndonos hecho maldición por nosotros, porque escrito está, maldito todo el que cuelga de un madero.
Él estuvo allí en vez de nosotros. Y luego el pasaje que leía anteriormente, Isaías 53, del 5 al 8. Él fue afligido por el molido por nuestras iniquidades, el castigo por nuestra paz cayó sobre él y por sus heridas hemos sido sanados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, nos apartamos cada cual por su camino, pero el Señor hizo que cayera sobre él la iniquidad de todos nosotros. Fue oprimido y afligido, pero no abrió su boca, como cordero que es llevado al matadero y como oveja que ante sus trasquiladores permanece muda, no abrió él su boca. Por opresión y juicio fue quitado, y en cuanto a su generación, ¿quién tuvo en cuenta que él fuera cortado de la tierra de los vivientes por la transgresión de mi pueblo, a quien correspondía la herida? Lo hizo por nosotros. Dios, Cristo lo tomó. Escuchen esta palabra del erudito y teólogo de la Biblia, William Hendrickson, que mientras que él explica la relación entre la oscuridad que cayó sobre la tierra de Israel y el grito de abandono de Cristo. Él escribe: la oscuridad significó el juicio de Dios sobre nuestros pecados, su ira quemándose en el corazón de Jesús, de modo que él, como nuestro sustituto, sufrió la agonía más intensa, el dolor más indescriptible, el terrible aislamiento o el abandono. El infierno llegó al Calvario ese día y el Salvador descendió en él y llevó sus horrores en nuestro lugar. Escuchen, Jesús no simplemente se sentía solo mientras estaba en la cruz. Él estaba solo. No simplemente lo sentía. No, él estaba solo, él estaba abandonado por Dios, porque este es el castigo divino, como dice en la Biblia, por el pecado. Eso es lo que es el infierno, separación de Dios permanente. En 2 Tesalonicenses 1:9 leemos: excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Judas, versículo 13, para quienes la oscuridad de las tinieblas han sido reservadas para siempre. Eso fue lo que Jesús experimentó, por lo que él pasó. Esta es la razón por la que Jesús había temido esta copa cuando oró en el jardín de Getsemaní. No solo fueron horribles las agonías físicas de la crucifixión, sino porque los sufrimientos finales de Jesús tenían que ver con estar alienados espiritualmente de Dios el Padre. El Señor siempre ha existido, Jesucristo siempre ha existido con Dios, pero él tuvo que ser abandonado y separado por vez primera. Esa es la única vez en la que esto sucede. Y durante esas horas en la cruz, Jesús experimentó este abandono porque fue abandonado por el Padre, para que aquellos que tienen fe en Cristo por la salvación nunca van a ser abandonados por Dios. Fue castigado en nuestro lugar para que nunca tuviéramos que ser castigados y condenados al infierno. Dios le puso nuestro pecado a él y él era inocente. Y cuando confiamos en Cristo para nuestra salvación, Cristo nos da a nosotros su justicia. Esa es la misericordia y la gracia de Dios. Cuando entendemos el significado de las palabras de Cristo, ¿por qué nos ha abandonado?, nos ayuda a ver la gravedad del pecado seriamente, y que nunca debemos tomar el pecado a la ligera como si fuera un asunto trivial. Oh, sí, yo peco todos los días. Es una gran cosa pecar. El pecado no es un asunto trivial. Y sabemos que no es trivial, ya que Jesús experimentó el infierno debido a nuestros pecados. Es alarmante pensar que cada vez que pecamos estamos menospreciando la obra de Cristo en la cruz. Entonces, volviendo a nuestro texto en Mateo, la situación es que durante las últimas 3 horas, una oscuridad extraña que no es natural ha vuelto a la tierra. Y a las 3 de la tarde, mientras todo está cubierto por esta oscuridad aún, Jesús grita en voz alta esta declaración del Salmo 22, versículo 1. Eli, Eli, lama sabactani. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Ahora, todos los judíos que estaban de pie alrededor de la cruz entendieron exactamente lo que Jesús estaba diciendo. Incluso si no creían que estaba cumpliendo esta profecía, ustedes ven como todos los judíos estaban familiarizados con el Salmo 22. Por lo tanto, lo que estamos por descubrir es que
a pesar de comprender lo que Jesús estaba preguntando, hicieron una broma al respecto y utilizaron las propias palabras de Cristo para burlarse de él. Fíjense lo que leemos en el versículo 47. Algunos de los que estaban allí al oírlo decían, este llama a Elías. Ahora, en el idioma hebreo, la palabra para mi Dios suena muy similar como la palabra para Elías, especialmente cuando se pronuncia de cierta manera. Sin embargo, las personas que escucharon a Jesús pronunciar estas palabras sabían muy bien que estaba clamando a Dios y no a Elías. Pero debido a la semejanza de estas dos palabras, fingieron haber escuchado a Jesús decir que estaba llamando al profeta del Antiguo Testamento, Elías, para que viniera del cielo y lo ayudara. Entonces, déjenme explicar. Elías era inusual en cuanto la Biblia dice que él fue al cielo sin morir. El hombre nunca murió. Leemos en 2 de Reyes 11 que fue llevado al cielo en un torbellino. Y además de esto, Malaquías predice que Elías vendrá a la tierra en preparación para la llegada del Mesías. Ahora, como resultado de lo que dice la Biblia sobre Elías y la imaginación activa de la gente, a lo largo de los años se desarrollaron varios puntos de vista populares acerca de Elías, con el resultado de que el pueblo judío vio a Elías no solo como alguien que vendría antes de que llegara el Mesías, pero alguien que algún día vendría a la tierra para rescatar a los oprimidos y sufrientes. Entonces, con esto en mente, los espectadores alrededor de la cruz deciden burlarse de Jesús, simulando que él está llamando a Elías para que lo ayude. Pero en este momento, justo cuando se burlan del Señor diciendo, este hombre está llamando a Elías, el apóstol Juan nos dice en su relato en el Evangelio que Jesús dijo, tengo sed. Y esto está en Juan 19:28. Y así leemos en el versículo 48, de regreso a Mateo, que a pesar de la crueldad de los que se burlaban de Jesús, había alguien en la multitud que era misericordioso y respondía al llamado de Cristo por una bebida. Dice, y al instante uno de ellos corrió y tomando una esponja la empapó en vinagre y poniéndola en una caña le dio a beber. Aunque no se nos dice quién hizo esto, probablemente fue un soldado romano quien tomó una esponja, la llenó de vino agrio, puso la esponja en un palo y la llevó a los labios de Jesús. Esto habría sido un vino agrio muy barato que los soldados bebían y por lo tanto estaba disponible porque habían soldados alrededor trabajando. Estaban trabajando ellos. Pero a pesar de que este soldado estaba siendo amable con Jesús, dándole un poco de vino para calmar su sed, la multitud de espectadores no quería que se extendiera ningún tipo de bondad a Jesús. Y por eso leemos en el siguiente verso que le dijeron que dejara lo que estaba haciendo. Pero los otros, el versículo 49 dice, pero los otros dijeron, deja, veamos si Elías viene a salvarle. Pero el resto de ellos dijeron, veamos si Elías vendrá a salvarlo. Ahora, en el idioma original, su declaración puede ser traducida y probablemente debería ser traducida, déjenlo en paz, no conteste, veamos si Elías viene a salvarlo. De hecho, así es como este verso en la nueva versión se traduce, déjenlo en paz. Ellos se burlaban de Jesús, estas personas tan crueles que privan a un hombre moribundo y deshidratado de su último trago. Y no solo son crueles, sino que están absolutamente endurecidos acerca de la verdad de Cristo. Entonces, usted pensaría que la oscuridad no natural en la que están durante las últimas 3 horas los habría impresionado, que podría hacer que consideraran la posibilidad de que esto pudiese ser una declaración del juicio de Dios. Pero no, la incredulidad es perversa y es terca. El odio por Cristo es tan profundo que lo único en lo que pueden pensar es evitar que Jesús obtenga alivio de su deshidratación. Pero con sus labios humedecidos por el vino, Jesús ahora está listo para articular claramente sus últimas palabras antes que él muera. Y leemos en el versículo 50. Entonces Jesús, clamando otra vez con gran voz, exhaló el espíritu. Ahora, con esta palabra Mateo nos cuenta acerca de la muerte real de Jesús. Él dice que Jesús, que justo antes de morir, gritó con voz fuerte. Pero Mateo no nos dice lo que dijo Jesús cuando gritó.
Sin embargo, Juan sí lo hace. En Juan 19:30 dice, entonces Jesús, cuando hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Ahora, ¿por qué Jesús dice estas palabras particulares? Consumado es. Escuchen atentamente, porque Él realizó la obra que el Padre lo había enviado a hacer. Verá, esto fue un grito de triunfo, no un grito de derrota. Jesús acababa de completar el trabajo de redención y lo declaró verbalmente para que todos los oyeran que consumado es. Pero sus palabras van más allá de un simple anuncio de que su trabajo se terminó. Ustedes verán en el texto original en griego, esta es solo una palabra que se traduce como se terminó. Una sola palabra. Y significa la deuda está pagada. Esta era la palabra que los antiguos griegos escribieron en los recibos para expresar que una cantidad se había pagado en su totalidad. Y esto es precisamente lo que Jesús estaba gritando justo antes de morir. Mi sacrificio fue consumado. He pagado por completo la deuda de pecado que le debes a Dios. Al morir y he muerto en tu lugar, he experimentado una separación eterna y el abandono de Dios. Escuchen, amigos, habiendo hecho este pago al dar su vida, dijo Jesús con respecto a nuestra salvación, está terminado. No puedes agregar nada de ti mismo en tu intento de ser salvo e ir al cielo. La obra que aseguró la salvación es la obra de Cristo y está terminada. Solamente confía en la obra terminada de Jesús, de ser suficiente para tu salvación y serás salvo. Rescatado del infierno y del juicio. Y después de gritar se terminó, Mateo simplemente dice que Jesús entregó su espíritu. Ahora, ¿esto no te parece un poco inusual? Es un hecho conocido que las personas que habían sufrido latigazos, palizas crueles, la agonía de la crucifixión, normalmente no tenían la fuerza para gritar en voz alta y ciertamente no entregaban su espíritu en el sentido de elegir despedir a su espíritu y morir. Nada, ninguno de nosotros puede hacer. Ninguno de nosotros escoge el día que vamos a morir. Ninguno puede decir, yo decido ahorita que voy a entregar mi espíritu. No es normal, pero la muerte de Cristo no fue normal, porque su vida no le fue quitada. En cambio, Él lo hizo muy claro. Él dio su vida. Las víctimas crucificadas normalmente tienen una muerte muy lenta que a menudo duraban hasta 2 o 3 días en la cruz y luego entraban en coma a medida que su vida se desvanecía gradualmente de ellos. Pero esto no fue el caso de Jesús. Al final estaba plenamente consciente y lo suficientemente fuerte como para gritar en voz alta y entregar su espíritu a la muerte en lugar de desvanecerse debido a los sufrimientos físicos de la crucifixión. Y esto es precisamente lo que Jesús había predicho acerca de su muerte en Juan 10:18. Nadie me la quita, sino que yo la doy de mi propia voluntad. Tengo autoridad para darla y tengo autoridad para tomarla de nuevo. Este mandamiento recibí de mi Padre. Nadie le quitó la vida a Cristo. Él la entregó. ¿Y por qué eligió entregar en ese mismo momento después de recibir una esponja de vino agria? Porque no había nada más para que Él hiciera. Consumado es. El propósito por el cual vino a este mundo fue completado. Él nació para morir y habiendo derramado su vida por sus ovejas, las entregó su vida. La muerte de Jesucristo fue diferente a la muerte de cualquier otra persona en la historia. Porque Jesús no es como ninguna otra persona en la historia. Él es completamente Dios, completamente hombre, y es por eso que pudo hacer un pago infinito y eterno en nombre de los pecadores. Cuando murió, Él pagó el precio completo por el pecado, y por eso Él dijo, consumado es. No un pago parcial, un pago completo. Escuchen, no puedes agregar nada a la obra de Cristo porque su obra está terminada y completa. Solo puedes confiar en Él y en lo que Él hizo por ti. Y si tú confías en Él,
Entonces cuando mueras y algún día vas a morir, irás a estar con Él en el cielo. ¿Y por qué? Porque tus pecados han sido pagados en su totalidad. El pecado es lo único que nos mantiene fuera del pecado. El pecado es lo único que nos mantiene fuera del cielo. Entonces, ¿qué está en tu récord ahorita, en este minuto? Pero yo no me siento muy justo. Es no experimentar legalmente. Tú vas al cielo con Él. Todo está pagado. Si tú pones tu confianza en Él, toda la cuenta está pagada. Porque ya Jesús lo pagó todo. Y Él te da a ti su justicia. El milagro de las tinieblas que cubren la tierra fue que Dios hizo una fuerte declaración de que en la muerte de su Hijo el pecado ha sido completamente juzgado. Entonces, la pregunta es, ¿has confiado en lo que Dios ha dicho? ¿Has creído en Jesucristo como la única base para tu salvación, como tu Salvador? Y si tú estás aquí, tú no conoces a Cristo, ¿por qué no? Confía en Dios, en Jesús para tu salvación. La muerte de Cristo demanda una respuesta de ti. ¿O quieren experimentar la oscuridad en el infierno para siempre? Nadie lo quiere hacer. Pero para experimentar una vida eterna con Dios, tienes que recibir a Cristo como tu Salvador. Es demasiado tarde cuando mueres. Ahorita no es demasiado tarde. Ahorita es el momento. Si tú eres un creyente en Cristo, entonces debes venir a la cena del Señor, no solo para recordar el significado de su muerte por ti, sino también para asegurarte de que has tratado con todo el pecado en tu vida al arrepentirte y confesar tu pecado, que tú no tienes algo que te está manteniendo de no tener una relación con Cristo o poder tomar la Santa Cena. Si tienes algún pecado, confésalo, arrepiéntete. Y recuerda lo que Cristo pasó por ti, por lo que pasó por ti.
Leemos en Primera de Corintios, versículo 23, porque yo recibí del Señor lo mismo que os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche en que fue entregado, tomó pan y después de dar gracias, lo partió y dijo esto: esto es mi cuerpo que es para vosotros. Haced esto en memoria de mí. Vamos a orar. Señor Jesucristo, nosotros te recordamos. Es fresco en nuestra mente, habiendo visto este pasaje en este momento. Te damos las gracias por ir a través de toda esa agonía, pasar por esa agonía que tú pasaste por nosotros. No solamente los insultos, la humillación el dolor físico, el sufrimiento físico, pero el haber sido separado de tu precioso Padre por todas esas horas. No podemos ni siquiera imaginarnos eso, Señor, pero te damos gracias que tú hiciste esto por nosotros, que tú nos amaste aún mucho antes de que pudiéramos pensar en amarte a ti. Consideramos qué tan pecadores somos. Consideramos la oscuridad, nuestra rebelión. Consideramos nuestro orgullo, nuestras actitudes, todas estas cosas. La envidia, el ser autoabsorbidos, todo esto fue puesto sobre ti, pero nosotros somos libres. Tomamos de este pan en recuerdo de lo que tú hiciste por nosotros, recordándote a ti. Te damos las gracias en tu nombre, Jesucristo. Amén. For us, and we remember the promise made that all who come in faith find forgiveness at the cross. So we share in this bread of life, and we drink of his sacrifice as a sign of our bonds of peace around the table of the King. The body of our Savior Jesus Christ, torn for you. Eat and remember the wounds that heal, the death that brings us life, paid the price to make us one. So we share in this bread of life, and we drink of his sacrifice as a sign of our bonds of love around the table of the King. The blood that cleanses every stain of sin shed for you. Drink and remember, he drained death's cup that all may enter in to receive the life of God. So we share in this bread of life, and we drink of his sacrifice as a sign of our bonds of grace around the table of the
And so with thankfulness and faith we rise to respond and to remember our call to follow in the steps of Christ as his body here on earth. As we share in his suffering, we proclaim Christ will come again, and we'll join in the feast of heaven around the table of the King. As we share in his suffering, we proclaim Christ will come again, and we'll join in the feast of heaven around the table of the King, around the table of the King. Continuando, el apóstol Pablo dijo, de la misma manera tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hacer esto cuantas veces la bebáis en memoria de mí. Vamos a orar. Señor, pensamos antes el nuevo convenio, tenía la ley que nos condenaba. Y si no, externamente lo hacía internamente. Nosotros realmente somos culpables delante de ti sin ninguna excusa, pero estamos agradecidos. Estamos agradecidos, Señor, de que hay un nuevo convenio y que en este nuevo convenio hay perdón para nuestros pecados, hay regeneración, una nueva vida que tú nos has dado. Tú nos trajiste de la muerte. Tú realmente nos has tomado, que éramos muertos, estábamos muertos en pecados y nos has dado vida. Vida eterna, no solamente esta vida, sino vida eterna, vida preciosa, eterna contigo. Y ahora que levantamos la copa recordándote a ti, te damos gracias por el perdón, por tu amor, como te dijimos, que tú nos amaste. Y tomamos esta copa en recuerdo a ti, dándote gracias y alabanzas en el nombre de Jesucristo. La muerte de Cristo es la gran demostración de Dios de su amor por nosotros. Cuando la Biblia dice que Él nos amó y que debemos amarnos los unos a los otros, similarmente, significa que nosotros debemos sacrificarnos y dar de nosotros para otros. Entonces, nosotros siempre cerramos la Cena Santa tomando una ofrenda de benevolencia. Lo que es dado va para ayudar a aquellos en nuestra congregación que están sufriendo financieramente en necesidades de algunos fondos. Entonces le pido a los diáconos, esto no es su ofrenda semanal, esto es más allá. Si no dan aquí y eso está bien, recuerden a los pobres en cualquier manera que quieran dar. Sean compasivos. Ahora van a recordar. Luego, Padre, realmente te damos las gracias que tú nos has amado. Nos amaste lo suficiente como para enviar a tu Hijo a morir por nosotros. Que nosotros sabemos que nos amas cuando entendemos la cruz. Tú nos dijiste, nos comandaste que nos amáramos a los unos a los otros y que diéramos sacrificadamente.
Es una cosa decirle a otra persona que lo amas, pero es algo diferente demostrarlo cómo los amamos. Y en este momento, en nuestra congregación, hay personas que necesitan ayudas y necesitan ayudas con las necesidades de la vida. Entonces te pedimos que bendigas esta ofrenda en el nombre de Jesús. Let's stand for closing prayer. I do hope we'll Vamos see a you all ponernos de pie para orar. Esperamos verlos esta noche para el servicio de las 6 de la tarde. Padre, gracias por una vez más, para muchos de nosotros el recordatorio, el significado de la cruz, un recordatorio fresco. Señor, ayúdanos siempre estar recordando la cruz, no una vez al mes, pero siempre, y responder en obediencia, como Pablo lo dijo. El amor de Cristo nos da fuerza, nos motiva. Pero te pido, Señor, y oramos por aquellos que no te conocen o que no están seguros que te conocen, que vengan en arrepentimiento a ti, simplemente confiando en ti, no confiando en la fe de ellos, no confiando en ellos mismos, pero confianza en Cristo, en el amor de Cristo y en lo que Cristo hizo por la salvación. En el nombre de Jesús. Amén. Que tengan buenas tardes.